Amigas y amigos, es hora de conocer y descifrar mensajes esperanzadores de la Palabra de Dios. Un momento de estudio y de reflexión del libro de Daniel. Estudiemos y descifremos bellos mensajes de amor que entrega Dios a través de la Biblia. Es hora de estudiar las profecías de Daniel en Biblia Fácil. ¿Cómo están, queridos amigos? Tengan todos ustedes un feliz santo sábado. Estamos muy contentos de poder acompañarlos en esta tarde, poder acompañarlos en el último programa que tenemos preparado para hoy. Biblia Fácil, Profecías de Daniel, llega a su fin en su primera temporada. Hoy día nos toca la lección número 6, el establecimiento del eterno reino de Cristo. Cuando leemos las páginas de nuestra historia, vemos que el mal predomina y que el reino de las tinieblas ha alcanzado la supremacía en este mundo. Pero debemos recordar que al final de la historia, nuestro héroe Jesús será el vencedor. Él ya venció en la cruz del Calvario, y en este estudio recordaremos nuestra mayor esperanza cuando el sueño de reinar con Dios será una realidad. Soy Rodrigo González y les doy la bienvenida. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp +569 32 22 49 23 o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Y ya se encuentra con nosotros nuestro panelista estable, Jordelán Gonzaga, quien es el director del Departamento de Acción Misionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central Coyhaique, en este último programa de la primera temporada de Profecías de Daniel, Biblia Fácil. ¿Cómo estás, Jordelán? Bienvenido. Gracias, Rodrigo. Estamos felices y agradecidos por esta oportunidad, porque nosotros, por la gracia de Dios, hoy ya estaremos concluyendo el curso sobre el libro de Daniel. Llegamos hoy entonces a nuestra lección número 16 y estudiaremos el capítulo 12 del libro de Daniel. Así que agradecido de Dios, fue una experiencia positiva, una experiencia agradable y así espero también que sea para cada uno de nuestros amigos. Así es, Jordelán, y ya se encuentra con nosotros también nuestros amigos de las redes sociales a través del canal de YouTube Adventista Distrito Aysén y también a través de nuestra página de Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este último capítulo. Y aquellos amigos que nos sintonizan por la 107.5 a través de ese taxi que a lo mejor tú vas manejando en este momento, a través de la compañía de tu familia en tu casa, alrededor de la televisión, alrededor de la radio, queremos darte también la bienvenida, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos durante estos 16 capítulos. Jordelán, hoy día el establecimiento del eterno reino de Cristo. ¿Qué te parece si oramos para comenzar nuestro estudio? Así es, vamos a orar. Grande Dios y eterno Señor, estamos muy agradecidos de la compañía de tu Santo Espíritu, obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos dando el entendimiento de tu palabra. Y ahora, Señor, concluyendo este curso, rogamos una vez más que tu Espíritu esté con nosotros y que las palabras sean las palabras que tú quieras que pronunciemos. Bendice a nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Jordelán, en este capítulo lo que vamos a encontrar es una síntesis, ¿no es cierto?, de los puntos más relevantes del estudio que hicimos durante estos 16 capítulos. Vamos a recorrer varios episodios de Daniel, ¿no es cierto?, varias de las profecías. Y para comenzar, ¿te parece que comencemos analizando lo primero que vimos en esta temporada, que es la estatua, ¿no es cierto? Así es. Dentro de la lección, que es la página 70, dentro de su guía de estudios, queridos amigos, la primera pregunta dice así: ¿qué representa la piedra lanzada sin auxilio de manos que destruyó la estatua? Está hablando justamente de la estatua que observó Nabucodonosor ya en Daniel capítulo 2. Así es. Entonces, vamos a Daniel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel capítulo 2 y versículo 34. Dice así: mientras tú mirabas, una piedra fue cortada, sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Exacto. Entonces, haciendo una retrospectiva del primer estudio que nosotros estudiamos juntos acá,
mencionava aí, a lecção número 2, sobre uma estátua que o rei Nabucodonosor havia visto em seu sonho e foi impactante e ele não pôde decifrar, não sabia a sua interpretação. Sin embargo, vale recordar que Daniel, então, lhe é dada essa sabedoria do alto cielo para que Daniel pudesse revelar o sonho. Então, a estátua tinha 4 metales e na parte final da estátua, em los pies, havia uma mescla, então, certo, de hierro com barro. E de pronto vem uma pedra que golpeaba los pies de la estatua y la estatua se derrubaba. Y en ese sentido, Jordan, también hay una relación con Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, ¿no es cierto? Así es. De ahí, nosotros, al leer ese versículo que está en 1 Corintios, vamos a tener la respuesta a nuestra pregunta. ¿Está bien? Dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Exacto. Entonces, esta roca que golpeaba los pies de la estatua y la derribava por tierra, representa entonces la segunda venida de Cristo. Es decir, que cuando venga esa piedra que sea lanzada, la segunda venida de Cristo, el Dios del cielo establecerá su reino y no pasará nunca jamás. Es decir, que la segunda venida de Cristo pondrá un punto final a la historia terrenal. Los reinos de la tierra se terminarán y comenzará ahora un nuevo gobierno, que es el gobierno de Cristo. Sumamente claro, Jordan, entonces, para que nuestros amigos tomen nota de las respuestas, ¿no es cierto? Y a continuación, en la pregunta número 2, nos lleva a otra etapa ya de Daniel, ¿no es cierto? Daniel capítulo 5, y pregunta: ¿qué evento futuro tiene su paralelismo con la historia narrada en Daniel 5? Hagamos una síntesis de lo que encontrábamos allí en Daniel 5 para poder dar respuesta. Exacto. En Daniel capítulo 5, amigos, recordemos que ahí está descifrada o contexto histórico de la caída de Babilônia, ¿sí? Babilônia imperial, como foi sua caída a mano de Ciro. Os medo-persas derrotaram entonces e puseram fim ao império de Babilônia. Isso está em Daniel capítulo 5, do versículo 25 ao 31. Sin embargo, em Apocalipse capítulo 14, versículo 8, vamos a ler esse verso, vamos a buscar em nossas Bíblias. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Também aqui o apóstolo Juan habla sobre uma Babilônia. E aqui diz assim: um segundo ángel lo seguiu, dizendo: ha caído la gran Babilônia, la que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Então, Rodrigo, vale aclarar uma vez mais que essa Babilônia que está mencionando o apóstolo Juan não é a Babilônia de los dias de Nabucodonosor, é uma Babilônia espiritual. Sim, a palavra Babilônia deriva de Babel, confusão. Sim, uma confusão religiosa em esse contexto de Apocalipse 14, verso 8, se refere a um grupo de religioso de igrejas que ensinam falsas doutrinas. Então, esse é considerado por o livro de Apocalipse como essa Babilônia espiritual. Então, está esse paralelismo entre a Babilônia de los dias de Nabucodonosor e a Babilônia espiritual que está presente nos dias de hoje, essa confusão religiosa entre a verdade e a mentira, entre o falso e o verdadeiro, uma mescla de ensinanças e doutrinas que estão em contra da palavra de Deus, a pureza do evangelho. Então, o apóstolo Juan menciona que ha caído esse império religioso poderoso. Então, está esse paralelo entre o que diz Daniel, capítulo 5, e Juan, el Apocalipse 14, quando menciona a caída, então, desse império religioso. Sumamente claro, Jordan, en ese sentido de esta síntesis que estamos haciendo en este repaso de la lección número 16, el establecimiento del eterno reino de Cristo. Y es por eso que te pregunto, Jordan, el profeta Daniel anunció la primera venida de Cristo. ¿Qué dos grandes hechos fueron relatados al respecto del Mesías? Esto ya es la pregunta número 3. Así es. Entonces, a modo de, antes de adentrar a la tercera, quería dar la respuesta de la primera pregunta. Es Perfecto. La segunda venida de Jesús. Entonces, la roca representa la segunda venida de Cristo. La pregunta número 2, la respuesta es la caída de Babilônia. Ahora será la caída de Babilônia espiritual, es decir,
todas aquellas iglesias que enseñan doctrinas que están contrarias a la palabra de Dios, entonces serán ya, de hecho, el ángel menciona que ya ha caído esas enseñanzas de ese grupo religioso. Leemos entonces ahora Daniel 9, del verso 25 al verso 27. Dice así: conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 72 semanas. 62 semanas, perdón. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Así es. Entonces, ahí el profeta Daniel demuestra la escritura de forma muy clara, mis queridos amigos, que Daniel también profetizó la primera venida de Cristo. El tema de hoy es sobre la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando Él entonces va a establecer su reino eterno que no pasará nunca jamás. De ahí entonces, hay aquí dos funciones que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial. La pregunta menciona que 2 grandes hechos fueron relatados respecto al Mesías. Primero, que el Mesías hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Yo me quiero detener un poco acá para explicar lo que menciona el profeta Daniel con esta afirmación. ¿Sí? Es decir, que en su primera venida, cuando Cristo vino, Él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Cristo murió, Cristo fue entonces, primeramente, Ele foi ungido, certo? Como dice el versículo 25, el Mesías sería ungido. Habla sobre las profecías de las 70 semanas. El Mesías sería ungido y después sería muerto. Es decir, que Jesús, su unción fue su bautismo. Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo por Juan el Bautista. Y Jesús murió en el año 31 después de Cristo ya. Entonces se cumple esa primera etapa. La segunda etapa entonces es que con su muerte, Cristo hizo cesar el sacrificio y las ofrendas. Es decir, que Cristo puso fin a la ley ceremonial. Es decir, que ahora Ele es el mediador, Ele es el representante de los hombres delante de su Padre. Entonces, cuando nosotros analizamos y hacemos el paralelo de que Ele hace cesar el sacrificio y las ofrendas, en su primera venida, con su muerte, Ele hizo cesar ese sacrificio, que era el sacrificio de corderos. La ley ceremonial fue revocada, fue abolida la ley ceremonial. Sin embargo, ese paralelo de hacer cesar el sacrificio y hacer cesar la ofrenda es cuando Cristo termine su obra en el santuario celestial. Entonces Él hará cesar la intercesión. Él terminará su trabajo como mediador delante de Dios Padre. Es decir, entonces ahora Él ha terminado su obra de intercesión. Entonces Él está listo ahora para venir a buscar a su pueblo. Estamos en Biblia Fácil, Profecía de Daniel, estudiando la última lección de esta temporada, la lección 16, el establecimiento del eterno reino de Cristo. Es momento de una pausa musical y volvemos con más. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp más 569 32 22 49 23 o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Jesús en el monte
Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp más 569 32 22 49 23 o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Ya estamos de vuelta en su programa Biblia Fácil, Profecía de Daniel, en nuestro último capítulo de esta temporada, lección 16, el establecimiento del eterno reino de Cristo, y es por eso que estamos haciendo una síntesis de lo que ha sido esta temporada, los hitos más importantes que son necesarios recordar, repasar, ¿no es cierto? Y poder siempre darle una nueva mirada, siempre en este repaso uno aprende cosas nuevas. Y para eso estamos con Jordelan Gonzaga, director del Departamento de Acción
misionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya instalados en la pregunta número 3, ya habíamos dado respuesta, sin embargo nuestro amigo Jordan quiere redondear y precisar algunos elementos que son claves en esto. La pregunta era, el profeta Daniel anunció la primera venida de Cristo. ¿Qué dos grandes hechos fueron relatados al respecto del Mesías? Entonces la respuesta es que el Mesías haría cesar el sacrificio y las ofrendas. Eso él hizo en su primera venida. Entonces, en su segunda venida, antes de que Cristo venga por segunda vez, él va a terminar su trabajo en un santuario celestial, en un lugar santísimo, como nuestro mediador. Terminada esta obra, Cristo vendrá para buscar a sus hijos. Jordan, en la pregunta número 4, ¿qué seguridad fue dada a Daniel a través del ángel? Vamos entonces a leer Daniel capítulo 12, versículo 13. ¿Sí? Dice así: pero tú sigue hasta el fin de tu vida, descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir la herencia. Mira, yo creo que estas son las palabras más sublimes, más dulces para los oídos de un hombre. Poder escuchar de los labios de un ángel de Dios la aprobación de su vida delante de Dios. Es decir, que aquí el ángel Gabriel le da la seguridad al profeta Daniel que ele pode descansar em paz, que pode descansar tranquilo de su trabajo, porque su vida completa ha sido aprobada delante del tribunal de Dios. Es decir, una tremenda bendición. Son las palabras que cualquier mortal anhelaría escuchar, ¿verdad? Exacto, quisiera saber con anticipación de que Exacto, va a o sea, despertar. imagínense. Entonces Daniel, a modo de recordación, el ángel Gabriel en capítulo 9 dice: Daniel, tú eres muy amado y yo te fui enviado a ti. Es decir, que Daniel fue un hombre, amigos, que entregó su corazón 100% a Dios. Decidiu ser fiel a Deus em momentos difíceis, sendo estrangeiro em terra distinta, lejos de sua família, de sua nação, e assim Daniel aprendeu a confiar em Deus frente às dificuldades da vida. E agora nós vemos aqui que Daniel já tinha cerca de los 90 anos de idade, havia cumprido seu ministério durante o reinado de Nabucodonosor, durante Belshazzar, agora com Dario. Então, agora aos 90 anos, já culminando seus dias, ele recebe então esse mensagem de parte do ángel Gabriel. Disse: pero tú, ¿cierto? Pero tú sigue hasta el fin de tu vida. Descansarás e en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Es decir, que es um prêmio por sua fidelidade a Deus. E que Deus lo amava tanto a Daniel e agora lo vai a... Quando ele venga por segunda vez, vai dar esse prêmio ao profeta Daniel, la vida eterna. Sin duda que es algo emocionante, me imagino que para él también debe haber sido impactante tener este mensaje por parte del ángel, pero también es importante saber, Jordan, repasar, recordar, ¿no es cierto? Según Daniel 12:1, ¿quiénes compondrán el grupo de los salvos? Esto en la pregunta número 5. Bem, aqui vamos a ver então o que disse... El versículo 1, dice ahí entonces... Dice: en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, digo, en el libro de la vida. Aquí hay... algo impressionante, porque é uma circunstância que o povo de Deus, momentos antes da segunda venida de Cristo, estará bajo uma perseguição intensa, um tempo de angústia qual nunca houve. Então, aqui está a promessa que o ángel dá a Daniel. Diz que em este tempo se levantará Miguel. Miguel é Jesus. E quando Cristo se levantará, diz que ele já ha terminado sua obra em um santuário celestial como mediador, e agora ele vem a reclamar a su pueblo, ven a establecer a su reino. Es decir, entonces, que el requisito, ¿sí? El requisito para heredar y ser parte del reino de Dios es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Rodrigo, yo quisiera leer aquí un texto que menciona el apóstol Pablo. Adelante, por favor. Está en Filipenses. Filipenses capítulo
capítulo 4, versículo 3. Y Pablo dice así, dice, te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a estas hermanas que trabajaron conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, que para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿qué debemos hacer? De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, el nombre de los que están escritos en el libro de la vida son de las personas que se han entregado a Jesús y que son activos en la obra misionera, que comparten el mensaje del Evangelio. Essas personas, o apóstolo Pablo menciona acá, dá o exemplo destes companheiros. Ele não estava solo predicando o evangelho. Tinha outros companheiros, hermanas, hermanos, companheiros de batalhas que se haviam entregado a Jesus e agora levavam este mensagem de salvação a outras pessoas. Então, amigos, este é, então, o caminho, o conducto que o apóstolo Pablo está mencionando de aqueles que têm seus nomes escritos em um livro de la vida. E são estes que têm seu nome escrito em um livro de la vida do Cordeiro, os que heredarão o reino de Deus. Sumamente claro, Jordan, muy preciso. Las personas que están escuchando en este momento por la 107.5 seguramente están reflexionando sobre tus últimas palabras, también aquellos que nos siguen por las redes sociales, porque no es menor, es un paso para la eternidad o para la perdición finalmente, ¿no es cierto? Así es, y de hecho el mismo libro de Apocalipsis menciona que los que no están escritos en el libro de la vida, sim, eles, a parte que lhes tocará será o lago de fogo e azufre. É dizer que há duas sentenças quando Cristo venga: vida eterna e morte eterna. E hoje nós podemos tomar a decisão. Que é o que queremos? Queremos reinar agora em el reinado deste mundo ou queremos reinar quando Cristo venga por segunda vez? Qué interesante, porque la siguiente pregunta, que es la número 6, está muy relacionado, reafirma un poco lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Y ya es sumamente claro, porque la pregunta dice, entendiendo que el regreso de Cristo será muy en breve, ¿qué actitud debemos tomar? Mira, vamos a abrir nuestras Biblias, queridos amigos, en el libro de Marcos, Marcos capítulo 16 y versículo 16. Es bien breve, sí, bien, la escritura bien puntual. Clara, ¿no es cierto? Dice lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Exacto. Entonces vemos que aquí, queridos amigos, el requisito es creer y ser bautizado. Para entrar en el reino de los cielos, estas palabras no son mías, son palabras de Jesús registradas a través de Marcos. El que crea e seja bautizado, será salvo. Não é suficiente solamente crer. ¿Por quê? Porque o livro de Santiago menciona que hasta os demônios creem, pero não obedecem. É distinto. Creer é um passo, pero há que dar o segundo passo, que é o bautismo. É necessário para que tu nome seja escrito em um livro da vida do Cordeiro, que puedas entrar em el reino de Deus. É necessário crer que Jesus te pode salvar e então entregar-te a Ele através do bautismo. É necessário para entrar em el reino de los cielos, creer que Jesus é tu Salvador e entregar tu vida a Ele através do santo bautismo. Esa es la actitud entonces que debemos adoptar en estos tiempos que estamos ya a finales, ¿no es cierto? Así es, un conjunto de conocimientos no es suficiente, es lo que está diciendo la Biblia. La teoría no es suficiente. No es suficiente, hay que ir a la práctica, exactamente. Si crees que Jesús es tu Salvador personal, entonces debes demostrarlo entregando tu vida a Él a través del bautismo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Coyhaique en la 107.5 Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza, terminando ya la primera temporada de Biblia Fácil, Profecía de Daniel, lección 16, el establecimiento del eterno reino de Cristo. Recordar a nuestros amigos estudiantes que este sábado 22 de diciembre tenemos la ceremonia de graduación justamente de Profecía de Daniel, la fe de Jesús y los 8 remedios naturales. Así que de manera interna, ¿no es cierto?, la producción de Radio Nuevo Tiempo los está contactando para que podamos compartir en una instancia acá en Ignacio Serrano 466. Vamos a esta pausa musical y volvemos con más. En
Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, estás escuchando Biblia Fácil. Si quieres continuar paso a paso nuestro estudio bíblico, solicita tu guía de estudio mediante nuestro WhatsApp, más 56 9 32 22 43 23. Sigue junto a nosotros, estás escuchando Biblia Fácil. Con su gran fe, fue David, no dudó enfrentar al gran Goliat, fue David, un gran hombre fue David, siempre a su Dios oraba, no dejó que nada le impidiera ir, junto a su buen Dios, fue David. Saúl su muerte quiso ver, fue así, mas él la lanza esquivó y vivió, fue así, un gran hombre fue David, siempre a su Dios oraba, no dejó que nada le impidiera ir, junto a su buen Dios, fue David. De humilde pastor a un gran rey, fue David, Jehová es mi pastor, no me faltará. Dijo así, por verdes pastos me guiarás. Dijo así, no temeré a la oscuridad. Dijo así, un gran hombre fue David, siempre a su Dios oraba, desde un pastor a un gran rey. No faltó en su vida su buen Dios. En Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, estás escuchando Biblia Fácil. Si quieres continuar paso a paso nuestro estudio bíblico, solicita tu guía de estudio mediante nuestro WhatsApp, más 56 9 32 22 43 23. Sigue junto a nosotros, estás escuchando Biblia Fácil. Ya estamos de vuelta en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza, transmitiendo a través de la 107.5 desde la ciudad de Coyhaique. Hemos interrumpido la transmisión nacional para hacer esta producción local de Biblia Fácil, Profecías de Daniel, terminando ya la primera temporada, terminando con esta etapa de producción local, estudiando la lección 16, el establecimiento del eterno reino de Cristo. Y me acompaña, como es tradición, durante este año 2018, Jordelán Gonzaga, director del Departamento de Acción Misionera, ¿no es cierto?, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central Coyhaique, y hemos llegado, Jordelán, a la última pregunta de esta temporada, ¿no es cierto?, que dice así: ¿cuál será la recompensa de los salvos? Bem, vamos ver o que diz a Bíblia, qual será a recompensa destes que vão dar esse passo de crer e ser bautizados. Vamos a ler Mateo capítulo 25, versículo 34. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, queridos amigos, estas são as palavras de Jesus, e ele dijo: los cielos e la tierra pasarán, pero mis palabras não pasarán. Há uma sola coisa que Deus não pode hacer. A Bíblia diz em um livro de Tito que Deus não pode mentir.
As palavras de Deus são fieles e verdadeiras, por isso é digna de nossa confiança, porque Deus sempre disse a verdade. Então, Jesus dirá: venid benditos de mi Padre, entrad no reino. Em outras palavras, o ángel Gabriel lhe deu essa segurança a Daniel. Dijo: então tu descansarás e nos últimos dias te levantarás para receber tu herencia. E essa será a bem-vinda que Jesus lhe dará ao profeta Daniel, e não só a ele, sino a todos aqueles que han tomado sua decisão de entregar sua vida a Jesus. Apocalipse capítulo 22 e versículo 14 diz: felizes os que han lavado suas vestiduras em la sangre del Cordeiro, e eles terão então para que entrem a la cidade por las puertas. É dizer que, amigos, a condição para reinar com Cristo, para estar com Ele em el reino de los cielos, é entregar nossa vida a Ele. Essa entrega é uma entrega de todo nosso coração. Deixar o medo de lado, deixar a um lado todos os prejuízos que pudiéramos ter, os temores, todo o passado. Hay que hacerse un lado, e Jesus quer começar uma nova vida contigo. Essa é a diferença. Em cambio, o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, diz: então dirá el rei a los de sua esquerda, diz: apartaos de mim, malditos, al fuego eterno. É dizer que são duas sentenças distintas quando Cristo venga: vida eterna para uns e muerte eterna para outros. Nós decidimos que é nossa parte, que parte nos tocará como herência. As decisões las tomamos agora, el dia de hoje. Em Juan, quero concluir então com esses versículos. Em o Evangelho de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesus dijo a Nicodemo o seguinte: dijo Jesus: te asseguro, el que não nasce de novo não pode ver el reino de Deus. É dizer, então, o conhecimento é um passo para que nós podamos conhecer a Jesus. Podamos dar esse passo de fé agora através do bautismo. E Jesus te invita hoje. Jesus tem o melhor para ti. A Bíblia diz também no livro de Apocalipse que os cobardes, os incrédulos, os abomináveis, os mentirosos, eles quedaram afuera da cidade santa. E a parte que lhes tocará como recompensa será um lago de fogo e azufre. Pero amigo, escute a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo te quer convencer que tu necessitas começar de novo, que tu necessitas entregar tu vida a Jesus. Então, o bautismo significa simbolicamente que tu estás lavando tus vestiduras em la sangre de Jesus. E que quando Jesus venga, através de tu fidelidade a Ele, tu vais heredar o reino que Ele ha preparado desde a fundação do mundo. Esse é o chamado para ti, então. Creer e ser bautizado. Não tenha medo. Jesus estará contigo todos os dias e Ele vai terminar a boa obra que ha começado em tu vida. Que Deus te bendiga. Jordan, muy claro, muy preciso, durante toda la temporada ha sido así. Hemos hecho varios pasajes durante lo que ha sido Daniel, ¿no es cierto? Hemos aprendido muchas cosas relevantes de lo que ha sido el pasado, ¿no es cierto? Y lo que es para el futuro, siempre basado y cotejándolo con la historia, ¿no es cierto? Exacto. Y en ese sentido, la última pregunta que nos llega por interno tiene que ver con hacer a lo mejor un breve repaso con lo que es Daniel capítulo 11, versículo 31, que dice: sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. ¿A qué está referido esto? ¿Se refiere al tiempo de angustia? Daniel Capítulo 11, versículo 31. Exato, certo? Diz: suas forças profanarão o santuário de la fortaleza, quitarão o contínuo e profanarão a abominação asoladora. Estava se referindo, aqui estamos falando, acordemos-nos que era o rei do norte. Daniel 11 está falando sobre o rei do norte, está falando sobre esse poder religioso que se levanta contra Cristo e que ele passa a profanar o santuário, cometendo assim a abominação asoladora. É dizer, quando falamos de abominação asoladora, deixemos claro dois fatores. Primeiro, quando Cristo estava apontando sobre
estava prediciendo la abominación desoladora que vendría sobre la ciudad de Jerusalén cuando viniera el ejército de Tito. Los romanos en el año 70 destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo de Jerusalén. Esa fue la abominación desoladora. Pero estas palabras tienen un doble significado. Aquí en ese contexto de Daniel 11, la abominación que se está referindo al versículo 31, la abominación desoladora, es lo que hace ese poder religioso de usurpar la función de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Eso es una abominación, ¿sí? Ese poder político religioso que asume las prerrogativas que es de Dios, que se sienta en el trono y recibe adoración como si fuera el propio Dios. Eso es una abominación. Entonces, Daniel 11:31 está hablando sobre esse poder religioso que ha tratado de usurpar o lugar de Cristo, donde há puestos vários mediadores, os santos, os sacerdotes, desviando os homens do santuário celestial. É uma profanação do santuário celestial, lo que está sendo hoje esse poder religioso, requerendo adoração para eles e desviando a adoração de Cristo Jesus. Sumamente claro, esperamos entonces haber podido ayudar a entender este versículo que también nos hacían la consulta. Y ahora sí, Jordan, vamos a comenzar a despedir el programa, pero primero poder despedirnos en oración como corresponde. Así es. Querido Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora sagrada, nosotros entregamos nuestros oyentes, nuestros amigos en tus manos. Que tu Espírito Santo siga obrando e trabalhando com poder em suas vidas e que estes mensagens, Senhor, que eles han estudado, que han aprendido de tu palavra, nadie ni nada pode sacar-los essa semilla que pode torná-los sábios para a salvação por la fé em Cristo Jesus. Que essa semilla que foi sembrada durante este semestre, Senhor, possa produzir frutos para a vida eterna. E que eles sejam valientes, Senhor, para tomar a decisão de entregar suas vidas a Ti. E quando Tu vengas, Senhor, em glória e majestade, todos podamos estar, aqueles que han creído em Tu nome, podem estar entre o grupo de los redimidos e escucharão as palavras: Venid, benditos de mi Padre, e heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que esta sea nuestra parte, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jordan, muchas gracias por tu tiempo, por gracias haber a estado ustedes con por la nosotros. invitación, a nuestro director también por la invitación. Durante este año, exactamente, agradecer a la producción, a aquellos que están detrás, ¿no es cierto?, en los controles, que están supervisando el aspecto técnico. Gracias por todos aquellos que hicieron posible este programa que se transmite desde la ciudad de Coyhaique. Queremos despedirnos de ustedes, amigos que escuchan la radio, la 107.5, lo dejamos invitado a seguir la sintonía de la transmisión que se hace a nivel nacional las 24 horas del día. Es una buena instancia de estar en comunión para poder relacionarte, aprender más con la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere para ti en cada una de sus vidas. Y a nuestros amigos también que están en las redes sociales, un fuerte abrazo. Esperamos sinceramente de corazón poder estar con ustedes el próximo año con nuevas producciones. Dime, Jordan. E queremos conhecer a nossos amigos que vivem acá em Coyhaique, que nos acompanham dia após dia. El dia 22 de diciembre haverá um programa de graduação para vocês. Aqueles amigos que nos han acompanhado, estúdio tras estúdios, haverá então aí a entrega de um certificado por vossa perseverança em estar com nós durante esses 16 estudios do livro de Daniel. Así es, los van a contactar a través del número de WhatsApp nosotros que tenemos disponible. La producción se va a encargar de aquello para poder encontrarnos. Entonces el próximo sábado 22 a las 19:30 horas, entiendo, puede que se adelante un poquito, pero vamos a estar avisando a través de las redes sociales oportunamente a cada uno de ustedes. No se olvide de la comunión diaria con el Señor, del estudio de la palabra, y no se aleje de los caminos del Señor, que sin duda es lo más seguro para usted y para su familia. Que sea la voluntad de Dios, si es así, encontrarnos el próximo año y que haya sido de utilidad para ustedes este programa humildemente que se realiza a nivel local. Nos vemos entonces hasta el próximo año, si Dios permite. Que tengan una buena tarde. Chao. Chao. Biblia Fácil llega a su fin por este día, pero te esperamos la próxima semana con más mensajes de fe, amor y salvación. Si quieres solicitar nuestra guía de estudio, nuestro WhatsApp está a tu disposición.
más 569-32-22-49-23. Si deseas volver a escuchar este programa, entra a nuestras redes sociales, Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista y nuestro canal de YouTube Adventistas Distrito Aysén. Sigue junto a nosotros. Somos Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza.